Hola, soy Adrián Bermúdez y como siempre me acompaña Ismael Tarrach. Bienvenidos a Tu Interés Compuesto. Antes de empezar, quiero dar las gracias a nuestro invitado porque es un poco temerario. Es lunes 10 de noviembre, vosotros lo escucharéis pues viernes 14 o más tarde, pero el problema son las horas, que son casi las 11 de la noche. Tener un invitado que te acepte entrevistarlo a casi las 11 de la noche es todo un hito, así que le voy a dar muchísimas las gracias. Hola Diego, ¿qué tal? Hola Adrián, nada, yo encantado de venir aquí. Además, las horas me vienen muy bien. Buenas, ¿qué Bueno, tal? ¿Cómo estás? igualmente. ¿De qué vamos a hablar eh, hoy, Adri? Entonces, Pues mira, vamos a hablar de planes de pensiones, que bueno, ya lo tocamos un poquito cuando tratamos los PIAs por el tema de la fiscalidad había sacado un artículo de investigación, te voy a hacer caso, Isma, con la terminología, ujú, un artículo de investigación donde comparaba la fiscalidad de estos productos y el plan de pensiones era el claro ganador. Igualmente, no lo desgranamos bien y, por ejemplo, Diego, esto lo ha hecho muy bien en su canal de YouTube Matchbook. Y bueno, igualmente yo creo que está bien. Bueno, lo enlazaré igualmente los vídeos de Diego, que son muy buenos y muy sencillos, pero igualmente quería hablarlo aquí con calma, porque al final siempre hablamos de fiscalidad, pero no hablamos realmente de lo que es, ¿no? bueno, pues De hecho, explícame un Isma, te voy a poco. preguntar si tú sabes lo que es un plan de pensiones. Yo antes lo que quiero saber es quién es Diego Costa, entonces. También es verdad. Oye, yo quiero saber si Ismael tiene un plan de pensiones. Bueno, ya empezamos con las preguntas indiscretas. Bueno, Quiero ver, eh, es la forma de medir el éxito de esta charla. Si no lo tienes y después te lo haces, pues a lo mejor. vale, pues lo haremos así. No tengo un plan de pensiones, la verdad es que no. No tengo un plan de pensiones porque yo siempre miro como máximo a un mes vista. El día que soy feliz es el día que cobro. Y ese día ya está. Sé que el mes que viene me viene la doble. Y con esto estoy contentísimo. Pero tienes otras inversiones, tienes fondos o. Eso es lo que intenta Adri. Claro, Pero es bueno. que puede ser relativamente fácil para mí convencerte de que el plan de pensiones puede estar bien, pero convencerte de no estás ahorrando o invirtiendo y ponerte a ahorrar, eso ya no lo tengo por qué hacer yo, ¿no? Debería ahorrar, ¿verdad? Sí, debería ahorrar. Además, hace poco vi una de estos reels que te salen por las redes y decía, ¿a qué edad deberías tener cuánto dinero? Claro, yo ya estoy en la franja de los 40, de los 40 a los 50, más cercano a los 50. Entonces, No lo digas, eh, no lo digas, que por voz ya te he dicho que salen 25. 25, exacto. Estoy de los 20 a los 30. Entonces, no me cuadran los números ni de una edad ni de la otra. Ni que tuviera 15, creo que me cuadra. Pero bueno, yo era más rico cuando me daba mi abuela 200 pesetas. Pero bueno, Diego Costa, vamos a presentarte bien. Adri, ¿con quién tenemos el placer de hablar? Bueno, Diego Costa tiene un curso en Valio sobre planes de pensiones, ha colaborado con Value School. No, yo creo que esto sería un poquito el resumen y es un friki de las inversiones como yo, de hecho, por el motivo por el que nos conocemos. Sí, del foro de Valio, de Sí, hecho. correcto. Vale, empezamos ahí a hablar de temas y tal, y al final nos empezamos a hablar en privado porque al final es que hablábamos entre nosotros a veces en el foro. Ah, o sea que sois de esos, vale, vale. Sí, Sí. sí. Isma se ha leído alguna cosa mío de Valio, con un perfil que no lo encontraréis por tu interés compuesto ni nada, no tengo yo ese nombre ahí. Y hace tiempo que no escribo ni miro, no sé ni cómo va a ser el foro ahora mismo, si te soy sincero. Yo me metí justo la semana pasada a revisar cosas de Pías y se había vuelto a hacer cuenta a nuestro amigo para seguir, después de tener 3 baneos, se había hecho cuenta para seguir diciendo, pero vamos, ya todo el mundo le contesta, oye, que mira, que no. Que déjalo, ¿no? Es un señor que se mete a hacer publi de su PIAS. No, básicamente, no hay más. Muy bien, pues Diego, creo que te hemos invitado por muchas razones, pero la primera y la que me sale así, la primera pregunta que me sale es ¿qué es exactamente un plan de pensiones, ¿no? O cómo se diferencia de otros productos de inversión, como el PIAS de los que hablabas ahora mismo. Claro, yo empiezo a interesarme por este producto como, eso, como inversor particular, ¿no? Yo trabajo en el sector financiero. Y bueno, y venía invirtiendo ya en fondos. Y cuando, pues, los primeros años, cuando ya empiezo a ganar un poquito de dinero, tenía un plan de pensiones que era prácticamente igual. O sea, que invertía en lo mismo y de la misma manera que los fondos en los que ya estaba invirtiendo.
Y entonces empiezo a plantearme si me interesa invertir a través del plan de pensiones y empiezo a mirarme pues las cosas, ¿no? Pues eso, la fiscalidad, cómo es y tal. Y las diferencias, yo creo, desde mi punto de vista, ¿no? Que es el de un inversor, serían básicamente dos diferencias con respecto a un fondo de inversión, que el fondo de inversión pues es como el vehículo de inversión más popular, regulado y transparente que puedes encontrar, ¿no? Que es, yo creo que es la comparación por defecto que deberíamos hacer. Entonces, con respecto a un fondo de inversión, las diferencias serían que tiene un distinto tratamiento fiscal, que funciona de otra manera, pues va por la base general, por la del trabajo, el plan de pensiones, el fondo de inversión va por la base del ahorro. Ahora podemos explicar cómo es. Y luego el plan de pensiones tiene algunas limitaciones o algunas reglas a la hora de meter y sacar dinero que el fondo de inversión no tendría. En el fondo de inversión puedes meter y sacar cuando quieras y en el plan de pensiones pues te van a poner unos límites en cantidad a la hora de meter dinero y unas contingencias o unas circunstancias que tienes que cumplir a la hora de sacarlo, ¿vale? Entonces yo creo que con eso, básicamente el resto son detalles menores, pues si te entra o no en la masa hereditaria, o bueno, detalles menores en general, ¿no? Que luego puede que haya una persona que le interese mucho si entra o no en la masa hereditaria o si son embargables o no, pero ya son como detalles que no creo que afecten a la decisión de todo el mundo. Te iba a hacer una pregunta en base a lo que dices. ¿Es inembargable el plan de pensiones? Yo no lo tengo claro, yo he leído de todo. Yo creo que hay puntos ahí controvertidos y hablando con algún abogado que se dedica a, bueno, de hecho que trabaja en una aseguradora grande de la que nos gusta el PIAS, me contaba que son embargables en el momento en el que son rescatables y que de hecho... Lo de los 10 años, entonces. Claro, que de hecho lo de la liquidez a 10 años iba a perjudicar a muchos en el sentido de que hasta ese momento no se lo podían embargar y de repente ya pasan a ser rescatables cuando quiera y entonces ya se lo pueden embargar, ¿no? Pero no lo sé, porque ya te digo Esto, si fuera así, estaba pensando en... Yo he oído, no lo sé, que los unit links son inembargables, pero realmente un unit link es embargable, o sea, es rescatable desde el día 1. Entonces, con esa lógica, un unit link tendría que ser. No sé, es que aquí estoy divagando, pero si el plan de pensiones es embargable por ese motivo, el unit link también, por tanto, los PIAs. Lo digo porque hay comerciales de PIAs que lo dicen, incluso en la entrevista que me hizo Marta de Objetivo Libertad Financiera, una persona muy contenta con su PIAs, sospechosamente pues comentaba que eran inembargables y que por este motivo Amancio Ortega invertía en Unilink. Digo, vale, fantástico. No sé, es una divagación mía, no es pregunta como tal, no sé. Prefiero no meterme en fregados raros porque, bueno, yo he estudiado Derecho, pero no he hecho ni el máster después, ni ejerzo, ni nada. Pero que es complejo, ¿no? Que tú puedes leer algo desde fuera y hasta que no estás dentro y sabes qué regulación manejan los profesionales que están aplicando eso y tal, es difícil decir, no sé, que al final estos seguros, pues a lo mejor, es que son seguros, a lo mejor dicen, no, pues es que no es embargable, pues porque no, no lo sé. Muy de la bien. pregunta sencilla a la pregunta más random que te acabo de hacer. Claro, yo que iba a decir algo así como ¿en qué situaciones tiene más sentido para un ahorrador como yo optar por un plan de pensiones, por ejemplo? Que esto creo que es un poquito una pregunta más de a pie. No sé. Más fácil, además, sí. Bueno, pues para eso yo lo que haría sería mirar la fiscalidad. Cuando te estudias cuáles son las diferencias fiscales, pues te puedes hacer 4 números sencillos y ver en qué momentos te sale mejor. Que básicamente va a ser, pues si tú a lo largo de tu vida tú vas a ganar distinto dinero cada año, ¿no? Y en base a eso vas a pagar los impuestos de la base general que son progresivos. Es decir, que cuanto más ganes, vas a tener un tipo marginal, el tipo que se aplica al último euro que estás ganando, va a ser más alto. Entonces, el plan de pensiones, como se suma y se resta sobre esa base, es decir, el año que tú aportas te resta de esa base y el año que rescatas te lo suma, pues lo que te permite es un poco suavizar esos picos, que es una forma de decir que estás arbitrando, puedes aportar años que cobras mucho y rescatar años que cobras poco si puedes, ¿no? Si cubre, bueno, por ejemplo, si te tomas un año sabático o si estás en paro de larga duración, tu tipo marginal sería muy bajito.
y rescatas esos años. Y entonces, ahí es donde le sacas la máxima ganancia. Pero bueno. Interesante. ¿Y por qué se consideraría que los planes de pensiones tienen menor flexibilidad comparado con otros productos? ¿Flexibilidad en qué sentido? A la hora de sacar y meter dinero? Sí. Bueno, eso, a la hora de meter dinero es lo que dice la ley. Entonces te dice, pues antes te decían que eran 8.000 euros, antes de esos 8.000 al año eran 10.000 al año y ahora son 1.500 al año. Entonces, pues no puedes meter más de 1.500, ¿no? Luego tienes los planes de empleo que te dejan meter más, ya con la empresa, con los apaños y tal, pero directamente no puedes. O sea, ya no es... Hay gente que dice, no, es que ¿para qué voy a meter más si no desgrava? No, es que no puedes meter más directamente, no es que no desgrave. Uy, estamos con el desgrava, no desgrava. Esto Adri me suena, ¿eh? Adri decía que no desgravaba. Es una forma común de decirlo, pero la ley del IRPF lo que te dice es que te reduces la base imponible. Ya está. Entonces tú tienes una base imponible, que es cuando empiezas la contabilidad del impuesto, pues empiezas en las rentas, los rendimientos íntegros, le restas cosas, te vas a los rendimientos netos, luego agregas los rendimientos netos y llegas a la base imponible. A esa base imponible le restas cositas y llegas a la base liquidable. Es un follón, y de la base liquidable aplicas los tipos los tipos impositivos del impuesto y llegas a las cuotas íntegras, que le vuelves a restar cosas, las deducciones, y llegas a las cuotas líquidas, a la cuota líquida, y de la cuota líquida ya, pues eso es lo que tienes que pagar, y le restas lo que ya has pagado vía retenciones y llegas a la cuota diferencial. Bueno, pues en ese camino la aportación a planes de pensiones te está restando, te la reduces. O sea, la palabra que utiliza la ley es que te reduce la base imponible. Desgravar es una forma común que se utiliza, pues, bueno, foros. la que utilizaría yo, pero ahora ya sé quién me va a hacer la declaración de renta. Otra cosa no. No sé si me vas a convencer de hacer el plan de pensiones, pero veo que tienes muy clara cómo funciona el sistema impositivo. Eso es seguro. Adri, tú tenías un montón de preguntas por ahí. Sí, y hablando de la fiscalidad, yo estaba pensando, a mí no me afecta, pero a lo mejor a alguien que nos escuche, sí. De hecho, según las métricas de audiencia, tenemos un 40% que esto a lo mejor le interesa si ha aportado planes de pensiones en el pasado. Las aportaciones de antes del 2007 tienen una fiscalidad distinta, pero yo la verdad es que esto no lo controlo. ¿Tú sabes cómo funciona el rescate de estas participaciones? Sí, bueno, sí, es una fiscalidad, o sea, no lo llamaría una fiscalidad distinta, simplemente que había un artículo que decía que a la hora de rescatar el plan de pensiones, si lo rescatabas como capital, básicamente, lo que rescataras en los 2 primeros años de que empezara a rescatar, pues tenías una reducción de, no me acuerdo, del 60%, del 40%, algo así. Entonces, ese artículo se lo cargan, deciden en un momento que esto ya es un chollo y tal, no sé qué, y lo quitan. Pero claro, el que ha metido antes de 2007 lo ha metido pensando que iba a poder acogerse a eso, y sin eso a lo mejor no hubiera aportado al plan de pensiones. Sí, la retroactividad de la ley. Sí. Claro, entonces hacen un régimen transitorio y dicen, bueno, pues los que aportasteis hasta que cambiamos la ley, podéis seguir accediendo a eso en unas condiciones y si lo hacéis de una manera y tal. Pero vamos, la fiscalidad es la misma, en el sentido de que la base va pues lo mismo a la base general y todo eso igual. Simplemente es la reducción esa. Vale, y ya está. Vale. Y ahora, por ejemplo, te voy a poner un poco mi situación, ¿vale? Yo me descapitalizo para comprar mi piso y la situación es totalmente hipotética porque realmente no podía aportar más, pero yo tengo una capacidad de ahorro superior al máximo legal de plan de pensiones. Yo obviamente tiro por fondos de inversión. Pero si no fuera ese caso, por ejemplo, yo digo, ostras, pues quiero escoger entre una cosa y otra. ¿Cómo puedo calcular yo qué me beneficia más? Si el plan de pensiones o el fondo de inversión a nivel fiscal, por ejemplo. En tema de fondos indexados, obviamente siempre, bueno, obviamente, a lo mejor de 10 años cambia el panorama, pero los fondos de inversión que los mire, pues tienen unos costes muy inferiores a un plan de pensiones. Pero, por ejemplo, si miras fondos de gestión activa, ¿no? O, por ejemplo, miras, me invento, Magallanes, Bestinver, cualquier gestora de estas,
tienen, con lo que tú decías, ¿no? Un fondo y un plan de pensiones equivalente muchas veces y dices, ostras, por ejemplo, el coste es algo menor. Y dices, ostras, si tengo que escoger entre uno y otro, es supuesta igualdad de condiciones, que no se da, pero suponiendo que se diera, ¿qué sale a cuenta más o cómo se puede calcular? Bueno, pues hay varias consideraciones ahí. Tienes la consideración que has hecho tú de los costes, ¿no? De ponerte, pues eso, si estás en indexado, seguramente un ETF o un fondo indexado te cobrará 0,10 y el plan de pensiones te irás a 0,5. Si es de gestión activa, es posible que estén muy parejos o incluso que sea más barato el plan de pensiones, que sea 1,5 y el fondo 1,8. Luego tienes la consideración de, bueno, en el plan de pensiones estás poniendo sobre la mesa más cosas que con el fondo de inversión, ¿no? No vas a tener tanta libertad para sacar el dinero cuando quieras y además vas a tener una fiscalidad distinta, entonces tendrás que ver si te interesan esos límites o no y a cambio de la fiscalidad. O sea, yo como lo planteo es, bueno, ¿cuánto voy a ganar debido a la fiscalidad para ver si me interesa algún plan de pensiones? Y si esa ganancia extra que estimo es suficiente como para compensar el hecho de que no voy a poder sacar dinero cuando me dé la gana, ¿no? Y de que si lo quiero traspasar en el futuro el plan de pensiones, pues la oferta es menor. O sea, entonces yo creo que hay que exigir ahí por lo menos una ganancia interesante en términos fiscales para compensar eso. Luego tienes efectivamente el tema de los costes. Y el cálculo fiscal, pues es relativamente sencillo, que no sé si estabas yendo por ahí. ¿No hay una app que te haga esto? Así, o si no la hay, no sé, planteaoslo. O sea, algo que me diga, yo gano esto, ¿qué hago? Y escenarios distintos. Y que me dé los resultados. Es que yo no me voy a poner a hacer un Excel, ya te lo digo ahora. O no, es que es imposible. Todo esto que contáis, que a vosotros os parece como el pan de cada día, de verdad. Entonces, no lo digo a malas, no sé. Una app que te hiciera estas cosas. No sé. ¿No hay? Yo pregunto. Yo he de decir que yo, a nivel particular, sí que probé con hacer un Excel, pero es muy cutre. Pero sí que me di cuenta de una cosa que supongo que... Por eso es lo que te decía yo que no estoy de acuerdo con la palabra desgravar. Porque al final los impuestos los pagas más tarde, pero los acabas pagando. O sea, no te los perdona nadie. Lo único es que dices, ostras, he tenido un dinero. Yo, claro, estos los números lo hice con 25 años. Sí, 21, creo que cuando empecé 25. Cuando mi primer trabajo de jornada completa como tal, yo creo que fue con 25 o 26 años, no me acuerdo exacto, pero fue cuando lo hice. Y me di cuenta de que, ostras, voy a tener un dinero durante 40 años sin pagar impuestos. Eso es mucho, muchos años. Entonces, es como yo lo vi así como un préstamo a interés cero del Estado durante 40 años. Entonces es un dinero, digamos, prestado que va generando rendimientos constantemente. Luego, a lo mejor, cuando haces los números, a lo mejor dices, ostras, pues hubiera salido mejor una cosa o la otra. Pero claro, yo no sé cómo va a estar el IRPF cuando yo tenga 67 años, ni nada. Porque el IRPF ahora tiene unos tipos, pero el IRPF tenía otros tipos hace 10 años y hace 20. Entonces, tampoco sabemos cómo estará el IRPF de aquí 40 años. Podemos hacer estimaciones, ¿no? Pero la verdad... Pero igualmente, ya te digo, si yo tuviera que calcular algo con los números de ahora, yo no tampoco te lo sé sacar exacto. Digo, a lo mejor Diego, que pilota un poco más que yo, un poco bastante. Yo las primeras veces cuando empezaba a ver todo esto sí que pues intentaba hacer un Excel un poquito como vas aportando cada año tanto y la comparativa y tal, y al final salían cosas muy complejas, ¿no? Y yo pensé, o me di cuenta o llegué a la conclusión de que eso no tenía sentido, ese Excel, porque estabas metiendo al final... Era demasiado complejo, dependía de demasiadas cosas y no permitía ver bien la conclusión ni cómo podía variar la conclusión en función de cómo te variaran los inputs que tú habías supuesto, ¿no? Voy a meter todos los años, tal. Entonces, yo lo simplifiqué mucho a la aportación de este año. Tú tienes 100 euros este año y los quieres aportar a un fondo o a un plan de pensiones y evalúas esos 100 euros que pagan impuestos ahora o no los pagan y que tienen una rentabilidad y que luego los rescatas pagando impuestos de una manera o de otra, ¿en cuánto se convierten en neto? Entonces, evaluar simplemente esa aportación. Y eso sí que es mucho más sencillo, eso es una tabla. Y no tengo una web que sea una calculadora, pero en el vídeo
este que tengo de 3 minutos, sí que hay un simulador a un Google Sheets, muy sencillo, que tú metes, pues eso, cuál es tu tipo marginal hoy, cuál crees que será tu tipo marginal cuando vayas a rescatar y ya está. Yo creo que con eso te lo calculo. Y la rentabilidad que esperas obtener, ¿no?, de tu inversión. Y con eso te dice, pues, cuál es la ganancia que podrías tener o la pérdida con el plan de pensiones. Si quieres te comparto pantalla y lo vemos, realmente es... No, lo que vamos a compartir es el enlace del vídeo de los 3 Sí. minutos en el capítulo. A Sí, ver si porque te no sube las emitimos vídeo, visualizaciones. sí que mejor, porque tal como vamos vestidos sin mayo. No. Sí, nos planteamos el video podcast hasta que nos vimos en el espejo. Mejor que no. Bueno, ya me he perdido un poquito con esta. Yo ahora, hablando del tema del rescate, estaba pensando a la hora de rescatar a alguien, ¿qué tendría que tener en cuenta? Es decir, porque siempre hablamos mucho de la aportación y en todos los sitios se habla mucho de la aportación, pero a lo mejor alguien que nos escucha tiene 65 años o a lo mejor, bueno, a lo mejor no, espero llegar con vida a esa edad y que todos lleguemos y entonces tengamos el problema de cómo rescato yo esto. Bueno, no sé, yo creo que o sea, la clave, lo que dice todo el mundo es que lo rescates poco a poco, ¿no? Lo que tienes que intentar es que tu tipo marginal no suba mucho mientras estás rescatando. Entonces, pues, yo siempre pienso, bueno, tú llegas con planes de pensiones, pero lo suyo es que no llegues solo con planes de pensiones, ¿no? Que tengas a lo mejor el grueso de tu patrimonio en fondos de inversión o en un inmueble o algo así. Entonces, todo lo que puedas evitar rescatar del plan de pensiones es un poco lo que tú dices. Te sigue dando eso, rentabilidad y no... O sea, hay un tema, es que el plan de pensiones, y esto se vería mejor con el vídeo de los impuestos, al final estás evitando el impuesto de las plusvalías, ¿vale? Que es el que pagarían los fondos, el del tipo, el de la base del ahorro. Lo estás evitando totalmente en la operación. O sea, tú, como tú dices, tú te desgrabas y luego te regrabas, ¿no? O sea, que en realidad no. Pero ese es el impuesto del trabajo, pero es un impuesto. Uh-huh. Y con el fondo de inversión hubieras pagado los dos. Hubieras pagado primero el del trabajo, porque no te desgrabas nada, y luego cuando rescates pagas plusvalías. Así que en la operación completa, el plan de pensiones está evitándote un impuesto que está vinculado a cuánto ganes. Entonces, cuanto más ganes, cuanto más plusvalía haya, comparativamente hablando, te habrá salido mejor. Entonces, yo siempre digo, cuando tengas que rescatar, intenta rescatar de otros sitios antes, porque eso que siga corriendo, o sea, lo que por ejemplo no tendría ningún sentido es que gente ahora que puede rescatar el plan de pensiones a los 10 años, lo rescate para invertirlo en un fondo de inversión. Eso sería algo totalmente absurdo. Oye, ¿no? Sigue dejando correr la rentabilidad. Entonces, bueno, pues eso, poco a poco, que tu tipo marginal no suba y poco más, yo creo. ¿Y qué te está dando ahora de rentabilidad esto? Para que yo lo sepa. 1,8 decías, ¿o cuánto? No, son las comisiones. Eso eran los costes. Yo, por ejemplo, tengo el plan de pensiones y yo creo que he llegado, claro, yo he ido metiendo desde 2017, estoy entrando, desde 2017 el máximo anual. ¿Que son los 1.000 y pico que decíais? No, porque eso lo cambiaron en el 21, creo que en el 21 lo bajaron de 8.000 a 2.000 y en el 22 a 1.500. Me suena, ¿eh? ¿Y esta bajada a qué se debe? ¿Por qué? Porque la gente... Yo creo que es ideológica prácticamente, me parece a mí. Pero suponía algún tipo de abuso. Es que no entiendo qué hay detrás de esto. ¿Ideológica a qué te refieres? O sea, cuando se habla de planes de pensiones individuales, siempre sale el tema de también sistema público de pensiones y cómo organizas en general la jubilación de toda la sociedad, ¿no? A nivel político. Vale. Entonces tienes como los 3 pilares que se dicen. El pilar 1, que es la seguridad social. El pilar 2, que sería los planes de pensiones, digamos, colectivos, de empleo y tal. Y luego el pilar 3, que son los planes de pensiones privados o individuales. Entonces, bueno, pues cada gobierno, cada tal, tiene su idea de cómo debería ser el sistema y de si debería tener más peso el pilar 1, el pilar 3 o lo que sea. Entonces, bueno, pues impides meter tanta pasta. Porque yo creo que ni siquiera, no sé, ahora no recuerdo un estudio concreto, pero yo creo que a la gente ni siquiera le salía bien fiscalmente el plan de pensiones. Yeah. En términos generales, porque mucha gente ni siquiera
nosotros aquí a lo mejor estamos haciendo un pequeño estudio, pero piensa que los planes de pensiones son un producto súper generalista, mucho más que, bueno, mucho más. Al nivel, yo creo ahora que los fondos de inversión, pero que un cuarto de la población adulta tiene un plan de pensiones. Entonces, es más gente de la que sabe lo que es un fondo de inversión o en bolsa. O sea, mucha de esa gente se lo han colocado con la hipoteca. Bueno, porque básicamente el plan de pensiones lo que te han dicho era para arreglarte un poquito la pensión, ¿no? Claro. Pues, Claro, y no se han mirado pues cuál es la fiscalidad, oye, que no lo puedes rescatar de golpe, intenta aportar los años que más ganes y tal, ese tipo de cosas. Y además tienen un problema de que son muy conservadores. O sea, más conservadores, la oferta de planes de pensiones es más conservadora, tienen mucha renta fija y tal. Entonces, claro, al final lo que tienes es gente invirtiendo en un vehículo que no entienden cómo funciona en términos fiscales y que además están invirtiendo prácticamente como si tuvieran el dinero en la cuenta, de forma muy conservadora. Entonces llegan a jubilación, lo sacan de golpe o lo que sea y no tienen una ganancia fiscal significativa. Entonces yo no creo que el gobierno haya dicho vamos a cargarnos esto porque la gente se está beneficiando a saco, porque creo que no es el caso. Sí, de hecho, iba a añadir, ahora según hablabas, también hay otro tema, que el plan de pensiones me pasa un poco como si fueran los PIAs de hace 20 años, porque los planes de pensiones ahora tienen unas comisiones máximas y está un poco todo más regulado, pero en los planes de pensiones antes tenían comisiones más elevadas porque la regulación lo permitía. Entonces hay bastante mala fama de los planes de pensiones porque efectivamente los planes de pensiones hace pues 10, 15, 20 años no tenían esas comisiones máximas y entonces había auténticas barbaridades y había planes de pensiones con rentabilidades muy malas. Y la estadística lo decía. Sí. Entonces, claro, eso es otro factor. Entonces, yo creo que también eso afecta a la popularidad del producto. Entonces, si tú bajas la aportación máxima, ya esto, aquí me tiro un triple, porque esto ya es opinión de barra de bar, pues nadie de la opinión pública mayoritaria se te va a quejar porque dice, no, porque claro, esto es malísimo, no sé qué, porque efectivamente lo ha sido. O sea, no, esto es... Bueno, Sí, habéis evitado la pregunta, ¿eh? No sé claro. Yo no me acuerdo la pregunta. Claro, es que muchas veces hay muchos estudios que te sacan la rentabilidad de los planes de pensiones, te la comparan con, pues eso, y entonces salen rentabilidades muy malas. Pero si tú diseccionas la oferta de planes de pensiones por clase de activo en la que invierten, por ejemplo, usando la clasificación que utiliza Inverco, que es la patronal, pues te das cuenta que los de renta variable, que son pocos, no sé si son como un 10% de los planes de pensiones totales, pero los de renta variable no lo han hecho tan mal. Han hecho no sé, un 7% anual o un 6%. Entonces, ¿cuál es el problema de que la media, o sea, pues que hay poca renta variable, hay pocos planes que sean 100% renta variable, y entonces tienes que el retorno medio es del 2-4% anual. Pero bueno, el mío es 100% renta variable, no lo utilices como caso ejemplo porque el mío es de una gestora activa, ¿no? Pero bueno, yo he metido eso al máximo, que son en estos años un total de 40.000 euros y tengo ahora 86.600. O sea, una rentabilidad acumulada. Anual no la tengo calculada porque no, pero bueno. Hombre, en 7 años has doblado el capital. Claro, sí, 116. Pero bueno, que esto no es por este plan de pensiones, pero que el fondo que tengo, pues ha hecho lo mismo. O sea, en el fondo, ¿sabes? Tengo el mismo fondo, o sea, que invierte en lo mismo, y el fondo ha hecho lo mismo, ha hecho un 100%. O sea, no, bueno, yo ya sé a quién te digo. Esto que se ha puesto tan de moda de replicar, ¿no? Replicar a los bots y replicar a las inteligencias artificiales y seguir lo que hagan ellos, yo ya sé a quién replicar ahora mismo. Si algún día me hago, que ya todavía no me habéis convencido. Iba a decir ahora mismo, lo hemos conseguido, pero me has dejado... No, y además tú lo sabes. El tema es que yo no sé cómo estamos hablando de inversiones, Diego, sabiendo lo que son los hijos, que es un pozo sin fondo esto. Y es la peor inversión de tu vida, seguro. A nivel económico. A nivel económico. Y yo tengo 3. Bueno, todavía aguantamos. Bueno, así una pregunta, no sé si la hemos respondido o no, pero ¿le recomendarías este producto a todo el tipo de perfil de ahorrador o hay algún tipo de cliente que no sería su... Hay tipos o perfiles que les recomendaría este producto con énfasis, ¿no? No sé, pues alguien, por ejemplo, que no tenga claro cómo va a ir su carrera profesional y que a lo mejor pues en algún tiempo quiere darse un año sabático.
O un autónomo que va picoteando de trabajo en trabajo y al final, pues eso, que tiene años que gana mucho y luego a lo mejor el negocio se le va y tiene que reconvertirse o lo que sea, y va a tener unos años en los que va a poder rescatar el producto pagando muy poco. Alguien de los que buscan la independencia financiera, por ejemplo, alguien que se quiera jubilar o dejar de trabajar a los 50 años, pues de los 50 a los 65, cuando cobre la pensión pública, va a tener ahí unos años que su tipo marginal va a ser cero o va a ser muy bajo. Pues lo mismo, esa persona va a poder rescatar el plan de pensiones a tipos marginales bajísimos. A eso se lo recomendaría con énfasis. Pero yo creo que prácticamente el 100% de la gente en algún momento de su ciclo vital tiene la oportunidad de invertir en un plan de pensiones de forma rentable, ¿no? Comparativamente hablando. No quiere decir que todos los años te vaya a salir a cuenta invertir en el plan de pensiones, pero yo creo que casi todo el mundo tiene en algún momento pues unos años que está ganando más de lo que va a ganar en el futuro y esos años le interesa aportar. Yo ahí no sé si discreparía, porque, o sea, al menos en la vida laboral de una persona, ¿no crees que siempre, o sea, su renta va a ir subiendo a nivel, bueno, en el mundo del asalariado, ¿no? No te hablo del mundo del autónomo, que obviamente sí que hay mucha fluctuación, pero en un asalariado, en principio, siempre vas a ir cobrando más, entiendo. Sí, o sea, si eres asalariado, nunca pierdes el trabajo y no sufres ningún shock, si lo normal es que sí que vaya creciendo tu sueldo, por lo menos hasta que te jubiles, pero después lo normal es que caiga. Sí. De hecho, a esto sí que hay algún estudio que ha hecho la IREF y tal, que te sacan el tipo marginal de la gente a lo largo de, bueno, no a lo largo de toda su vida, sino en la etapa pre y post-jubilación, justo. Entonces, ves que más o menos en las rentas altas se mantiene el tipo marginal y en las rentas bajas tienes una caída de tipo marginal después de la jubilación, ¿no? Pero bueno, sí. O sea, si siempre va subiendo tu sueldo y tal, pues es menos. Esto en base a este dato de que las gentes con sueldos más bajos hay una bajada del tipo marginal, sería un poco desmitificar de que los planes de pensiones son solo para ricos. Sí, yo lo interpreté así en su día también, sí. Y para ir acabando, y es que también me has dejado un poquito con la mosca detrás de la oreja con esto de que había a nivel político, ¿no? Que la política podía llegar a influir en los planes de pensiones mismos, ¿no? Entonces, podría ser que hubiese un cierto riesgo regulatorio, o sea, que cambios legislativos relevantes en los próximos años hiciesen que no fuese un producto viable o válido. Sí, podría ser. O sea, al final el plan de pensiones es un producto mucho más dependiente del poder político, claro, y eso es un riesgo. Un riesgo de puede dar de mil maneras, desde subidas de los tramos del IRPF, es algo pues, que probablemente ocurra, hasta los casos más extremos que a mí me parecen muy improbables, pero que se hablan mucho de expropiaciones, ¿no? O sea, muchos detractores, por ejemplo, te dicen eso, que no, yo no quiero porque luego me lo van a expropiar y tal, y te sacan titulares de Argentina, que se expropiaron los planes de pensiones, de Polonia y de Portugal, que son titulares totalmente sacados de contexto, que no ocurrió realmente algo equivalente. Lo que pasa es que allí tienen un producto que la traducción del nombre es plan de pensiones y ahí dicen, pues esto es lo mismo. Pues no tiene nada que ver porque ese producto no puede invertir todo el mundo o las aportaciones no son voluntarias o están expropiando. Además, expropiar es una cuestión que tampoco está claro. O sea, hay un abanico de expropiaciones, ¿no? Si digo, la mutualidad de la abogacía, por ejemplo, imagínate que la integrasen, es como un régimen de pensiones para los abogados. Sí. Imagínate que lo integran en la seguridad social, pues claro. Eso lo puede llamar expropiación en un titular internacional. Oye, se expropia las pensiones de los abogados y la integran, pero bueno, te están quitando la pensión y te están dando derechos. Claro. Entonces, al final son titulares sacados de contexto, eso me parece súper improbable. Pero sí, que hagan normas que no
que no sean atractivas. Luego también tienes el problema de, pues eso, que hay muchos contrapesos y tienes el tema de la retroactividad. Hombre, pues si mañana dicen que, por ejemplo, la liquidez a 10 años, que es una norma que añadieron en 2015, ¿no? En 2015 dicen que se podrá rescatar el plan de pensiones las aportaciones que tengan más de 10 años de antigüedad. Para mí es un punto clave. O sea, sin eso yo creo que no hubiera aportado en el plan de pensiones. Si mañana deciden quitarla, lo normal, me parecería muy, muy complicado que no se hiciera así, es hacer un régimen transitorio igual que se hizo en 2006 con la reducción esa del 60%. Es decir, oye, tú has metido con esas condiciones, entonces esas aportaciones que has hecho vas a poder sacarlas con esas condiciones. Las que hagas ahora ya no, pero bueno. Me ha quedado clarísimo. Ahora, yo creo que muy interesante además, porque realmente te plantea, sobre todo al que tiene aversión al riesgo, que hay que siempre hilar muy fino, ¿no? Y saber por lo menos en qué producto te metes, ¿no? Porque además que estabas hablando que es un producto tan popular, ¿no? Por lo cual también me resultaría bastante raro que expropiasen un producto que tiene tanta gente. Que Sí, se haría. Y ahora tengo otra pregunta, pero es más para Isma. O sea, ahora, ¿cómo escoge Isma? Porque yo ya lo tengo, Diego ya lo tiene. Ahora Tú has Isma, visto que ¿cómo? vamos sin guión, ¿no? Aquí ya te has Sí, dado cuenta, no, ¿no? ya, sí. Isma, ¿cómo coge un plan de pensiones? ¿Es Pues para ir o es para mí? Es para ti, Diego, pero para que Isma se oriente, porque a Vale. Isma tenía que salir hoy convencido para de mí que se mete en me uno, voy ¿no? al banco de abajo y le digo un plan de pensiones, por favor. No. Además, como vayas al banco, a tu banco azul, a la cerrado ya, por cierto. No, no. O sea, voy a dar un contexto. Irma tiene un banco azul que le cobra comisiones pese a tener la nómina domiciliada. Le digo, ciérratela, se abre otra cuenta donde está cobrando intereses y podría pasar su nómina. Y dice, un día cerraré la cuenta. Esto pasó en la primera temporada. Vamos a la tercera. También es Ha hecho el cierto primer que paso, hay pero que le falta el entender segundo. que hay temas personales y emotivos detrás. Esto me lo abrí con mi padre a los 17 años y fuimos juntos a la sucursal. Es algo ya romántico. Romántico. Mi Y padre falleció y ahora es como algo que es como cerrar un ciclo económico que no quiero cerrar. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta, Adri? Sí, ¿Dónde tengo que ir? Pues preguntaba, al Diego, que banco. hay que orientarte para coger un plan de pensiones. ¿Cómo Isma, que no tiene ni idea, o cualquier persona que nos oiga que no tiene ni idea, vale, ahora entiendo el plan de pensiones, es más o menos lo que es una cosa que se parece al fondo de inversión y tal, y son equivalentes, entiendo más o menos la fiscalidad, vale, ahora voy a coger uno. ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Yo no sé, ¿eh? O sea, no lo sé, porque claro, yo me sé las cosas que me he mirado para mí, ¿no? Entonces, pero yo evitaría esa tarea, o sea, la rechazaría. Yo me centraría en elegir en qué invierto y en qué fondo de inversión invierto, ¿no? En qué, o sea, qué cartera quiero. Y la cuestión de luego de si quiero invertir en eso a través de un fondo o de un plan de pensiones o de lo que sea, lo dejaría ya para un segundo estudio que sea simplemente de fiscalidad y, y ahí sería sencillo porque tú ya sabrías la cartera en la que quieres invertir, cuánta renta variable hay, de qué tipo, si te gusta un gestor o si quieres indexarte algo y solo tendrías que buscar un plan de pensiones que invierta en eso. Y, bueno, y revisar los costes que tenga y tal, ¿no? Y hacerte un pequeño análisis, pero sería un análisis fácil. Entonces yo empezaría ahí, yo empezaría invirtiendo en fondos y eligiendo tu cartera, tu perfil de riesgo y tal. Y luego ya ver si puedes ganarle un poquito más con el tema fiscal. El primero Isma tiene que decidir en qué invierte. Claro, yo Isma haría eso. Isma es una persona conservadora que dice, no, yo tengo aversión al riesgo, el día siguiente te está preguntando por Bitcoin, también te lo digo. No, hombre, no. Eso me metí un mes y me quité. Ah, te quitas al final. Un mes, eso es lo que te dicen que tienes que hacer, ¿eh? Invertir a largo plazo. Creo que duré un mes. Y creo, no sé si, bueno, es igual. Si lo hubiera mantenido, creo que hubiera doblado a horas de, ¿no? Porque esto lo hablamos Probable, hace porque me 3 o 4 acuerdo de años. tú y yo estar comiendo juntos y Está bien, creo que el está bien. Bitcoin estaba a 30 o 40 mil y no habíamos Sí. empezado el podcast. Y ahora está a 100, ¿no? Más o menos. Es que ya ni me he enterado. Bueno, Sí, es sí. igual. Especulación. No, pero bueno, es muy sencillo. Al final
te puedes abrir, por ejemplo, Indexa, y en Ujú. Indexa te hacen el perfilado ahí con las preguntitas y tal, y ya te invierten en tu cartera perfilada y te cogerán pues más renta fija, más renta variable y así. Y bueno, y con eso, el análisis con eso probablemente te salga que no te interese un plan de pensiones, porque, bueno, es lo que decía Adri antes. Tú tendrías ahí Indexa, tus fondos y tal. Bueno, a través de Indexa sí, porque claro, en Indexa estás pagando un 0,5 al final con la comisión de gestión de la cartera, ¿no? Más o menos, no sé, corrígeme, Adri, que Sí, no. sí, está por ahí, te lo digo. Te voy a decir la cifra exacta. ¿Hablamos de plan de pensiones o de...? No, de invertir con Indexa, de tener ahí tu cartera y. Indexa tiene una comisión de gestión para menos de 10.000 euros de 0,41. Le suma la comisión de custodia, que creo que está en el 0,10, de CK Banco de Inversis o de los dos. Yo creo que es 0,10. A lo mejor me baila algún número, pero me bailará por poco. Eso ya suma 0,51 y luego los costes de los fondos, pues sí, se te montará en 0,6, 0,65. O sea, para que entiendáis más la diferencia un poco es, si yo ya sé, por ejemplo, que quiero indexarme al mundo a 100% renta variable, yo puedo ir a MyInvestor y comprarme un fondo de inversión que replica el mundo entero y lo Ujú. compro por 0,10, ¿no? O sea, muy barato. En cambio, si yo no sé ni cuál es mi perfil de riesgo, ni si quiero renta variable, renta fija y tal, pues me puedo ir a Indexa, que es un robo-advisor, que es un poco lo mismo, pero tiene una capa extra. Tiene una capa en la que te hace preguntitas, te perfila, o sea, dice, vale, pues este tipo necesita una cartera de este tipo. Y luego te compra esos fondos. Entonces, claro, te sale, digamos, un poquito más caro, porque te está haciendo un servicio, digamos, mayor y luego te lo pondera y pues, va haciendo estas cosas. Entonces, claro, ahí sí que te podría interesar el plan de pensiones, porque dices, bueno, yo tengo Indexa pagando 0,5 o un plan de pensiones equivalente, que también te replica el mundo y tal, pagando 0,5. Y dices, bueno, Sí. pues sí, si el efecto fiscal me compensa, me cambio. Pero si tú eres de los que se han ido a directamente comprar el fondo por 0,1 de comisión, Sí, sí. pues claro, 0,1 versus la comisión del plan de pensiones más barato, que es eso, 0,5, pues ahí ya no te puede no interesar tanto, sobre todo si el periodo es largo, si vas a estar invertido 20 o 30 años, seguro que no te interesa ese exceso de comisión. Ujú. Es un poco el punto. Pero bueno. Bueno, pues muy bien. Con esto ya hemos arreglado. Espero, yo lo único que espero es que haya mucho perfil de oyente que se sienta reflejado y que seguro que estemos ayudando a tomar decisiones un poquito más sensatas, inteligentes o por lo menos más razonadas, ¿no? Darte las gracias, son las 11:20. Creo que ya es hora de que nos acostemos todos. Pero muchas gracias por haber participado de este programa y sobre todo darnos un poco de luz a estos planes de pensiones que a mí me sonaban un poco a chino y que creo que nos han quedado un poquito más claros. Muy bien, nada, ni una hora hemos estado. Es que. Es que Tú vienes con mentalidad de una yo vengo hora, aquí. de acostártela a la madrugada. Claro. Mi función es cortar también cuando veo que esto ya se nos alarga, porque si no también las audiciones nos bajarían, ¿eh? O sea, hay un momento que el oyente dice, hasta aquí puedo llegar. Que el trayecto de mi casa al trabajo es este. Entonces, por eso a veces hemos hecho 3 programas o 4 de lo mismo. Sí, yo tengo amigos, de hecho, que me estaban pidiendo el siguiente de Pías antes de que saliera. Me decían, oye, pásamelo, por favor, si lo tienes. Mira qué bien. Bueno, pues eso. Esperamos tener una conversación en el futuro sobre otros temas y estás invitado, esta es tu casa. Muy bien, encantado y gracias por invitarme. Gracias, hasta luego. Pues muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Muchas gracias, Isma, por aguantarme hasta más de las 11:20 de la noche. Ay, esta me la pagas, Mañana te invito a un café. Sí, te invito a algo, va. Muy bien. Y nada, y a vosotros, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte, darle a like y también tenemos, como siempre, al colaborador Bullsox, que es la aplicación que te permite ahorrar a través de tarjetas regalo y con agregado financiero. Si te registras a través de nuestro enlace, nos ayudas un poquito a seguir creciendo, así que te lo agradeceremos muchísimo. Un abrazo a todos, nos vemos en 2 semanas.